Buenos días, profesor. Somos mi compañero y hermano Iván y yo. Vamos a presentar el tema del principio de Pascal. Entonces vamos a comenzar. Bueno, empezaremos a hablar principalmente de lo que es la presión. La presión es una magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es decir, equivale a cuando sobre una superficie plana de área se aplica una fuerza normal. Como ya conocemos, pues la fórmula es la presión es igual a la fuerza sobre el área. El principio de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal en el año de 1923 a 1662. Bueno, ahora vamos a hablar del principio en sí y de en qué funciona. La presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en lo que estamos comentando, en todas las direcciones dentro de ese mismo recipiente y en todos los puntos del fluido del mismo recipiente donde se encuentra. Bueno, el principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca. Esta esfera tiene que estar perforada en diferentes lugares y está provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, todos los agujeros con la misma velocidad, eh, va a salir por ahí el agua y por lo tanto va a salir con la misma presión. Bueno, la prensa hidráulica, como ya sabemos, es una máquina pesada, compleja, que permite tanto así amplificar las fuerzas y que constituyen el fundamento de elevadores, que es un elevador que sube y que tiene la opción de bajar conforme al operador o como nosotros decimos, el funcionario lo va a querer. El fundamento de estos elevadores, de las prensas hidráulicas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos. Ahora vamos a ver en qué constituye cada una de las partes de una prensa hidráulica. La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también es un dispositivo que permite entender mejor su significado. Como lo comentó mi compañero ahorita, la prensa hidráulica, los elevadores hidráulicos son lo que representa de mejor manera el principio de Pascal y todo lo que significa. Como podemos ver en la imagen, tenemos eh, dos, dos fuerzas ejercidas y sobre diferentes áreas. La fórmula nos dice que es presión 1 igual a presión 2 y como ya sabemos la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces para poder calcular alguna de estas dos fuerzas tendríamos que despejar, por lo cual nos quedaría que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 sobre el área 2 sobre el área 1. Bueno, hablaremos ahora un poco de los fluidos. Como ya sabemos, los fluidos pueden dividirse de acuerdo a la presión que se les aplique en dos, como los fluidos compresibles, que estos son los que pueden expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que se ejerce. Los gases son los fluidos compresibles por excelencia. Ahora, también conocemos los fluidos incompresibles, que estos no cambian su forma, no se expanden y no se comprimen por una presión. Estos no tienden a hacer eso. Bueno, como ahí comentamos, vamos a realizar un ejercicio. Este lo tomamos de la página de información que requerimos para exponer. Ahora, se dispone de una prensa hidráulica con un émbolo de 50 centímetros de diámetro y otro émbolo con 3 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la fuerza requerida en el émbolo de menor diámetro para levantar 10.000 kilogramos soportados sobre una plataforma encima del émbolo mayor del diámetro? Utilizando la fórmula de fuerza 1 sobre área 1, que es igual a la fuerza 2 sobre área 2, quiere decir pues, el principio de Pascal. Bueno, como ya sabemos, la fórmula de la fuerza es la masa por la gravedad. Entonces aquí tenemos los 1000 kilogramos por la gravedad, que es 9,81, y tenemos una fuerza 2 de 98.100 newtons. Tenemos un área del 3,1416 por el diámetro sobre 2 al cuadrado. El área 1 sería de 0.00070686 metros cuadrados y el área 2 de 0.19635 metros cuadrados. Ahora, sustituyendo en la fórmula que se comentó al principio, tenemos que la fuerza 1 es igual al área 1 sobre la fuerza 2 entre el área 2. Esto nos daría como resultado 353,16 newtons, que sería la fuerza que se está aplicando.
Bueno, conforme al el ejercicio que realizamos, podemos deducir que el fluido es incompresible y una vez utilizando pues el principio de Pascal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una vez que aplicando fuerzas menores podemos hacer el levantamiento, bueno, se pueden levantar cosas mucho más pesadas. ¿Por qué? Como comentamos al principio, los elevadores y la constitución de fuerzas requeridas en estos casos, ya utilizando el principio de Pascal, nos dimos cuenta que obviamente pues, el fluido es incompresible, la fuerza va a ser mucho menor. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar fuerzas menores para levantar pues, pesos mayores. Bueno, hablaremos de las principales aplicaciones del principio de Pascal. Como ya hemos comentado a lo largo del video, las mayores aplicaciones son en las prensas hidráulicas, también se aplican en los gatos que utilizamos para levantar algún carro, funciona también en los frenos de un carro, funcionan en elevadores, funcionan prensas hidráulicas y todo. Bueno, ahora vienen las conclusiones respectivas de cada uno de nosotros, comenzando por mí. Podemos apreciar el principio de Pascal, como ya comentó mi compañero, en los elementos básicos que tenemos, por así decirlo, en el hogar, y no en el hogar, sino en industrias o así, como la presa hidráulica, el gato hidráulico que utilizamos en los carros, en los frenos. Pero cabe recalcar que esto ya se viene desde mucho antes, desde la época, pues por así decirlo, más antigua, donde se utilizaban pues las poleas. ¿Qué es una polea? La polea utiliza el mismo principio, que utilizando menor esfuerzo para levantar mayores cantidades, repartiendo el peso en las distintas áreas, que es una polea. Bueno, pues para concluir de mi parte, pues estos temas, como lo es el principio de Pascal, a lo mejor lo utilizamos en la materia pues para referirnos pues a las prensas hidráulicas y a ejercicios que tengan que ver con fluidos, ya que estamos trabajando con fluidos compresibles y no compresibles. Este tipo de temas son aplicados en la vida cotidiana, como recién lo dijo mi compañero, en frenos, en elevadores, cosas que utilizamos todos los días y vemos todos los días. Pero también ya aplicado en la industria, ya en cosas más grandes, es en las prensas hidráulicas y en esos estanques donde se necesita aplicar diferentes presiones. Y entonces esto sería todo de nuestra parte, y como último vamos a agregar un pequeño video para complementar un poco más de nuestra información. Gracias. En este problema nos hablan de una prensa hidráulica, que es una de las aplicaciones del principio de Pascal. Vamos a representarla entonces de la siguiente manera, como un recipiente cerrado en forma de U y que tiene dos émbolos circulares, como nos dice el problema, con diámetros de 8 centímetros. Entonces aquí tenemos un diámetro de 8 centímetros y acá de 40 centímetros. Entonces sabemos que aquí en el interior del recipiente tenemos un líquido y vamos a aplicar fuerza en el émbolo pequeño, y eso se va a transmitir como una fuerza en el émbolo grande. Vamos a llamar F2 la fuerza en el émbolo mayor y F1 la fuerza en el émbolo menor. Aquí tenemos entonces un radio, vamos a llamarlo R1, que es la mitad del diámetro correspondiente, es decir 4 centímetros, y por acá tenemos el radio 2, que tendrá un valor de 20 centímetros, es decir la mitad del diámetro. Entonces vamos a calcular las áreas. El área de este émbolo y de este son émbolos circulares, entonces decimos que el área 1, el área de un círculo, será pi por el radio 1 al cuadrado, es decir pi por 4 centímetros al cuadrado, y esto es igual a 16 pi centímetros cuadrados. Lo podemos dejar expresado de esa manera. Vamos con el área 2, de manera similar, será pi por el radio 2 al cuadrado, es decir pi por
el radio 2 que vale 20 centímetros, esto elevado al cuadrado, 20 al cuadrado nos da 400 pi centímetros cuadrados. Tenemos entonces las áreas de los émbolos. Entonces, aquí vamos a aplicar el principio de Pascal. Recordemos que el principio de Pascal nos dice que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Esta es la expresión correspondiente al principio de Pascal. Entonces, en la primera pregunta nos dice que si en el émbolo menor se aplica una fuerza de 50 newtons, ¿cuál será la fuerza que se produce en el émbolo mayor? ¿Cuánto será F2? Entonces, si necesitamos F2 de esta expresión, vamos a hacer lo siguiente. F2 se obtiene multiplicando este F1 por el área 2 y eso dividiéndolo entre el área 1. O dicho en otras palabras, si necesito F2, puedo pasar el área 2 que está dividiendo a multiplicar al otro lado. Entonces nos queda F1 por área 2 sobre el área 1. De esa manera despejamos F2. Vamos a reemplazar los valores. La fuerza 1 vale 50 newtons. El área 2, que vale 400 pi centímetros cuadrados. Y el área 1, que vale 16 pi centímetros cuadrados. Entonces vamos a simplificar. En este caso puede irse pi, puede irse centímetros cuadrados y el resto lo podemos hacer en la calculadora. 50 por 400 dividido entre 16, eso nos da entonces una fuerza de 1250 newtons, que sería entonces la respuesta a la primera pregunta. Entonces, si aplicamos una fuerza aquí de 50 newtons, acá tendremos una fuerza de 1250 newtons, y ahí es donde está precisamente la ventaja de un dispositivo de estos que se fundamenta en el principio de Pascal. Para la siguiente pregunta nos dicen qué fuerza debemos aplicar en el émbolo menor, o sea cuánto debe ser F1, si queremos producir una fuerza 2 de 1000 newtons, es decir, una fuerza en el émbolo mayor de 1000 newtons. Entonces, si necesitamos F1, hacemos un despeje similar a este. Para despejar F1, entonces multiplicamos estos dos de acá, fuerza 2 por área 1, y dividimos por el área 2. Entonces, F2 por A1 sobre el área 2. Vamos a reemplazar entonces los valores. La fuerza 2 es de 1000 newtons. Tenemos la fuerza, el área 1 que vale 16 pi centímetros cuadrados, y todo esto sobre el área 2 que nos dio 400 pi centímetros cuadrados. Aquí podemos entonces cancelar pi, nuevamente los centímetros cuadrados, y el resto lo hacemos en la calculadora. 1000 por 16 dividido entre 400, eso nos da un total de 40 newtons. Entonces, nuevamente vemos que si aquí necesito una fuerza grande, una fuerza de 1000 newtons, acá aplicamos una fuerza muy cómoda de 40 newtons. De esta manera hemos dado solución al problema.